Para quien nos escucha hoy, imaginemos por un momento gobernar un país a dos velocidades completamente distintas. Ujú. O sea, por un lado, en el escenario internacional, pues te presentas y te reciben casi como un líder visionario, ¿no? Alguien que va a un ritmo frenético, firmando acuerdos de libre comercio, atrayendo capital extranjero. Claro, la cara amable para el exterior. Eso es, pero, por otro lado, de puertas hacia adentro, la economía atraviesa un ajuste tan severo que, bueno, la gente lidia todos los días con una inflación brutal, facturas imposibles de pagar y huelgas constantes en las calles. Una desconexión total. Totalmente. Pues bienvenidos a este espacio de análisis a fondo en el informativo de Hora Raimón, donde hoy vamos a diseccionar precisamente esta paradoja. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí, como siempre. Tenemos sobre la mesa unos informes recientes sobre geopolítica y economía en la Argentina de Javier Milei. Y, a ver, nuestro objetivo hoy es intentar entender el porqué de esta inmensa contradicción entre lo que pasa fuera y lo que pasa dentro. Exacto. Y creo que ha estado en el clavo al usar la palabra paradoja. Porque, a ver, los manuales tradicionales de ciencia política suelen decirnos que la política exterior y la doméstica deberían ir de la mano, ¿verdad? Claro, tendrían que ser simétricas. Eso es. O sea, el discurso que tú exportas debería reflejar la estabilidad que tienes en casa. Pero los documentos que vamos a analizar hoy nos muestran, digamos, un escenario de doble tracción que rompe esa lógica por completo. Rompe los esquemas tradicionales. Totalmente. Y ojo, hay que dejar claro que no estamos aquí para emitir ningún juicio de valor sobre si este enfoque del gobierno es bueno o malo, de derechas o de izquierdas. No, por supuesto. Aquí venimos a leer los datos empíricos que nos dan las fuentes. Exacto. Solo vamos a analizar la mecánica del modelo. Y lo que vemos es un gobierno que busca una integración global, casi, inmediata, mientras el tejido social interno cruje bajo el peso de unas reformas drásticas. Pues para entender lo que ocurre en esa realidad interna, yo creo que primero tenemos que mirar hacia dónde apunta la brújula en el mapa global, ¿no? Sí, es el punto de partida lógico. Porque las fuentes son súper claras con esto. Hablan de un impulso diplomático hiperactivo y mencionan dos movimientos clave, un acercamiento muy profundo con Canadá y, por otro lado, un empuje enorme para destrabar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Que lleva años bloqueado. Madre mía, décadas. Y aquí es donde quiero parar un segundo, porque, a ver, ¿cuál es el mecanismo real detrás de esto? Porque supongo que no se trata solo de exportar, no sé, más soja o más carne, ¿verdad? Que va. Va muchísimo más allá de una balanza comercial básica. Lo que nos explican los análisis es que esta urgencia, esta prisa por consolidar vínculos con Canadá y Europa, responde a una necesidad vital de anclaje institucional. Anclaje institucional. O sea, buscar la credibilidad fuera. Exacto. Piensa en esto. Cuando un país arrastra una crisis de confianza histórica y no tiene crédito interno, la única forma de estabilizar la economía pues, es atraer divisas fuertes, dólares, euros. Claro, necesitas liquidez urgente. Pero el capital extranjero, sobre todo, por ejemplo, el canadiense, que es potentísimo en sectores como la minería o la energía, Sí. pues esos inversores, al igual que los europeos, no ponen su dinero basándose en simples promesas de campaña. Ellos exigen marcos regulatorios estables, reglas claras. Lógico. Nadie invierte a ciegas. Eso es. Entonces, al intentar forzar la máquina para cerrar el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, lo que el gobierno está diciendo es algo así como, mirad, vamos a homologar nuestras reglas de juego con las de Occidente. O sea, externalizan la credibilidad que todavía no tienen en casa. Lo has resumido perfectamente. Es externalizar esa confianza. Fíjate, déjame usar una analogía para ver si la estructura de este plan tiene sentido para nuestra audiencia. Es como si el dueño de una tienda que está a punto de quebrar decide de repente gastarse sus últimos ahorros en montar un escaparate espectacular. Me gusta esa imagen. Sí, o sea, contrata la mejor iluminación, pone unos carteles de neón increíbles y coloca los productos de lujo en la entrada para llamar la atención de los grandes inversores que pasan por la calle. Pero claro, mientras tanto, en la trastienda, que vendría a ser el mercado interno argentino, pues el cuadro eléctrico está fallando, los plomos saltan cada 2 por 3 y los empleados están trabajando a oscuras. Es una representación gráfica impecable, de verdad. Y, a ver, si seguimos la lógica de las fuentes sobre la estrategia de este gobierno, el razonamiento sería que
sin ese escaparate deslumbrante, los inversores no entrarían jamás por la puerta. Ya, claro, necesitas atraerlos primero. Exacto. Y sin ese dinero fresco de los inversores internacionales, pues el dueño del local nunca tendría el dinero para arreglar la instalación eléctrica de la trastienda. Es como una apuesta a todo o nada. Totalmente. El documento subraya que la apertura económica y estas alianzas globales no son solo una parte más de la agenda, son el pilar absoluto de su supervivencia política. La viga maestra, digamos. Eso es. Operan bajo la idea de que la única manera de recapitalizar el país es un shock de inversión extranjera directa, y eso solo se logra alineándose geopolíticamente con, bueno, el libre mercado y las democracias liberales. Vale, entiendo perfectamente la teoría de la lluvia de inversiones. Pero a ver, si nos metemos a fondo en el texto, me tropiezo con un obstáculo lógico enorme. A ver, cuéntame. Si la obsesión principal de este gobierno es mostrarse ante el mundo, especialmente ante Canadá o Europa, como un socio supercomercial, estable y amigable, Sí. ¿cómo explicamos entonces el giro discursivo con el tema de las Islas Malvinas? Porque la fuente destaca que hay un endurecimiento muy evidente de la postura argentina en este tema. ¿Es verdad? Es un punto clave. Es que piénsalo, si quieres sentarte en la mesa de los mayores y necesitas el apoyo de instituciones internacionales donde, ostras, el Reino Unido tiene muchísimo peso, ¿no es una contradicción reavivar una disputa diplomática tan sensible justo ahora? Pues mira, esa es sin duda una de las tensiones más fascinantes que aborda el informe. Porque si lo miras solo desde el punto de vista comercial o económico, sí, parece una contradicción flagrante. Es que choca de frente. Claro. Pero el análisis nos obliga a ver que la política exterior tiene muchas dimensiones. No sirve solo para captar dinero. También es una herramienta indispensable para construir la identidad del gobierno de puertas para adentro. Ah, vale. O sea que el mensaje sobre Malvinas no es para el exterior. Exacto. En un contexto global que ya está súper polarizado, endurecer el discurso sobre un tema como Malvinas responde casi en exclusiva a una necesidad de legitimación doméstica. Es decir, que utilizan la política exterior para hablar con sus propios ciudadanos. Eso es, ni más ni menos. Reivindicar la soberanía de las Malvinas es algo que toca una fibra histórica e identitaria que cruza a toda la sociedad argentina, sin importar el color político. Claro, es un tema intocable allí. Totalmente. Y lo que sugieren las fuentes es que, como el ajuste económico está causando tanto desgaste en el día a día, el gobierno necesita urgentemente anclajes discursivos fuertes. Para no perder apoyo. Exacto. Para aglutinar apoyo o, como mínimo, mantener firme a su base electoral más nacionalista. Así que tenemos a la diplomacia jugando a dos bandas. ¡Qué equilibrio más complicado! Muchísimo. Muestran, por un lado, un pragmatismo absoluto hacia afuera para seducir al capital, pero por otro, exhiben esta retórica inflexible y soberanista hacia adentro para mantener su autoridad. Pero, madre mía, sostener esa doble vía me parece de un equilibrio precario, ¿no? Lo siguiente, es como caminar por una cuerda floja a 30 metros de altura. Es una apuesta de altísimo riesgo, sí. Llevas en una mano la bandera de la globalización, bajando aranceles para gustar a los mercados, y en la otra agitas la bandera del reclamo territorial más sentido del país para calmar a los tuyos. Y todo esto esperando que los inversores sepan separar la retórica de la economía real. Y eso no siempre pasa, claro. Exacto. Pero bueno, vamos a dejar por un momento el escaparate internacional, porque para entender el cuadro completo tenemos que abrir la puerta y meternos en esa trastienda de la que hablábamos. Y sinceramente, los datos que dan los apuntes sobre el panorama doméstico son demoledores. Sí, son muy duros. Cuando cambiamos el foco hacia el interior, el contraste es brutal. El informe detalla cómo esa voluntad de apertura al mundo choca de frente con un ajuste económico que se está aplicando a una velocidad de vértigo. Sí. Las fuentes hablan de una caída abrupta del consumo, literal. Abrupta y generalizada. Y a esto se le suma la eliminación sistemática de las subvenciones estatales a servicios básicos como la luz, el gas o el transporte. Y aquí es súper importante entender cómo funciona este ajuste. A ver. Porque quitar estas ayudas no es una medida suelta que se les haya ocurrido. Es la piedra angular de su plan para arrancar de raíz el déficit fiscal, que para ellos es el origen de toda la inflación del país. Claro. Y desde un punto de vista macroeconómico, en una pizarra, pues tiene toda la lógica del mundo reducir el déficit. Pero retirar las subvenciones de golpe es como, no sé, como cortar la cuerda del paracaídas mientras estás en caída libre. Sí, el impacto es inmediato. Es que el argumento técnico será que el paracaídas ralentizaba el vuelo,
Pero para el ciudadano de a pie, el impacto es darte un golpe violento contra el suelo. Tal cual. Porque quitar una subvención no solo encarece la vida de una familia, es que, de repente, los costes de cualquier panadería o pequeña empresa se multiplican por 3 o por 4 de un día para otro. Y esto conecta directamente con el otro gran frente abierto, que es la reforma laboral, ¿no? Uy, sí. La reforma laboral es el ejemplo perfecto de esa disonancia entre las instituciones y la calle de la que hablan las fuentes. El documento señala un contraste súper interesante aquí. Cuéntame. Resulta que esta iniciativa del gobierno, que busca flexibilizar despidos y contrataciones para dinamizar el mercado, está teniendo un respaldo judicial importantísimo. Es decir, los jueces están dando luz verde a estos decretos. O sea que en los despachos van ganando la batalla. Exacto. A nivel institucional y legal, el plan del gobierno está avanzando y convirtiéndose en ley. Ya, pero es que ahí entra el choque con la realidad física, ¿no? O sea, por usar otra analogía, es como intentar cambiar los cimientos de un edificio mientras la gente sigue viviendo dentro. Me parece una metáfora buenísima. Despachos limpios, pero los inquilinos y el sindicato de la construcción están en pie de guerra en el portal. Porque los sindicatos allí tienen un poder histórico enorme. Un poder de movilización brutal, sí. Organizan huelgas generales, paralizan el transporte, toman las calles. Entonces tienes un éxito jurídico que se estrella contra un muro sindical. ¿De qué te sirve la ley si luego, en la práctica, el país se paraliza? Esa es exactamente la fractura que el informe pone bajo la lupa. Tienes esa victoria en los tribunales, pero paradójicamente, eso no desactiva el conflicto, sino que le echa más leña al fuego. La fuente lo llama literalmente un escenario de incertidumbre cotidiana. Incertidumbre cotidiana. ¿Qué frase más precisa? Es un concepto clave, porque imagínate a esos grandes inversores europeos que el gobierno quiere atraer. Ven que las leyes laborales se aprueban y piensan, vale, hay seguridad jurídica. Claro, los números cuadran. Pero luego encienden la televisión, ven las principales avenidas de Buenos Aires bloqueadas por protestas y esa imagen de estabilidad se esfuma. Se crea una brecha gigante entre lo que es legal y lo que tiene legitimidad social. Y esto nos lleva directamente a la frase del texto, que para mí resume todo este rompecabezas de manera brillante. El informe concluye que hay, y cito textualmente, mucho movimiento afuera, pero cada vez más ruido adentro. Es la radiografía perfecta de la contradicción. Totalmente. Un esfuerzo titánico por proyectar dinamismo en el extranjero, mientras en casa, pues, los recortes y las huelgas están subiendo la temperatura a unos niveles que asustan. Y ojo, porque ese ruido adentro no es solo un dato más para las estadísticas. El diagnóstico final de las fuentes marca un punto de inflexión muy serio. ¿En qué sentido? Nos advierten que el riesgo principal de este modelo a 2 velocidades ya no es un riesgo económico. O sea, el peligro ya no es que el Producto Interior Bruto caiga un poco más o que no se cumpla la meta de inflación al milímetro. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahora? El riesgo ha mutado. Ahora es un riesgo profunda y estructuralmente político y social. Fíjate, vamos a detenernos ahí, porque eso cambia las reglas del juego por completo. Por completo. Es que si tú tienes una crisis puramente económica, pues hasta cierto punto la puedes gestionar. Subes tipos de interés, renegocias deuda, cambias políticas monetarias. Pero si la crisis se vuelve social, entras en un terreno totalmente impredecible. Exacto. Las herramientas tradicionales ya no sirven. Y esto me lleva a la gran pregunta sobre este modelo. ¿Puede realmente sostenerse a largo plazo una estrategia donde los números macroeconómicos empiezan a brillar y los foros internacionales te aplauden? Si al mismo tiempo estás desgarrando el tejido social a un ritmo que el país no puede aguantar. Pues mira, ese es el gran interrogante que atraviesa todos los análisis que tenemos hoy. Lo que vienen a insinuar los documentos es que la paciencia de la sociedad es en el fondo una variable macroeconómica más. Y probablemente la más inestable de todas. Sin duda, la más volátil. Tú puedes diseñar el ajuste fiscal más perfecto del mundo, aplaudido por Wall Street y por quien quieras. Pero si el deterioro en la vida de la gente es tan rápido y tan agudo que las calles estallan permanentemente, pues deja de ser un problema contable. Pasa a ser una crisis de gobernabilidad en toda regla. Eso es. El verdadero peligro, según este diagnóstico, es que ese malestar ciudadano termine sobrepasando la capacidad del gobierno para contenerlo. Si la red de bienestar colapsa, te da igual tener 100 sentencias judiciales a favor de tu reforma. En la práctica se vuelve inaplicable. Claro, es como si estuvieran asumiendo que el umbral de dolor económico de la gente es elástico hasta el infinito, y no lo es. Para nada. Todo tiene un límite.
Retomando la metáfora de antes, tienes el escaparate deslumbrante apuntando a Europa, los planos del edificio aprobados, pero si dentro del edificio los cimientos ceden porque has quitado demasiados pilares, el derrumbe interno se va a llevar por delante también los cristales del escaparate internacional. Absolutamente. Y la advertencia central de las fuentes va justo en esa dirección. No hay tratado de libre comercio ni inversión extranjera que pueda sobrevivir en un país con inestabilidad civil crónica. Es que el capital es muy cobarde para esas cosas. Totalmente. Ese éxito hacia afuera que persiguen depende obligatoriamente de que el ruido interno no se convierta en una explosión. Ese es el límite real del experimento. Ostras, es un análisis que te deja pensando muchísimo en lo frágiles que son estas transiciones. A ver, para ir cerrando y recapitular un poco lo que nos han contado estas fuentes hoy. Vale, hagamos un resumen. Estamos claramente ante un país operando bajo una dualidad brutal. Vemos un gobierno pisando el acelerador diplomático a fondo, buscando acuerdos clave con Canadá o la Unión Europea para integrarse rápido en el mundo, pero que a la vez no duda en usar un discurso duro sobre las Malvinas para retener a su público local. Exacto. Esa es la cara externa. Y el reverso de la moneda es esa realidad doméstica, donde el hachazo a las subvenciones ha hundido el poder adquisitivo y donde sus victorias en los despachos, con la reforma laboral, chocan de bruces con el sindicalismo y las protestas en la calle. Un verdadero choque de trenes entre la teoría macro y la realidad humana micro. Llegados a este punto, y para dejar a nuestra audiencia con una reflexión final que vaya un paso más allá de los datos. A ver, dispalemos. Si resulta que el riesgo principal de este gobierno ya no es el déficit, sino el descontento social, la pregunta es, ¿cuánto tiempo real de paciencia le queda a la sociedad frente a este choque, antes de que el ruido interno espante de manera definitiva a esos mismos inversores que intenta seducir desesperadamente en el extranjero? Pues fíjate, es que esa es la pregunta del millón que va a definir el futuro a corto plazo, porque, como decíamos, el capital internacional busca rentabilidad, claro, pero por encima de todo huye de la ingobernabilidad. Si la trastienda hace más ruido que la luz que da el escaparate, todo el modelo entra en parada cardíaca. Nos vamos a quedar con esa gran incógnita flotando. Y bueno, hasta aquí llega nuestra inmersión profunda de hoy. Como siempre es un verdadero lujo sentarnos a analizar la actualidad con este nivel de detalle en el informativo de Hora Raymond. El placer es mío. Ha sido una charla súper interesante. A quienes nos escuchan, el consejo de siempre. Seguid cuestionando las narrativas fáciles, mirad siempre detrás del escaparate y recordad que en geopolítica las cosas nunca son blanco o negro. Un saludo muy grande y nos encontramos en la próxima edición de nuestro informativo. Yeah, Raymond, ¿estamos ready? En el torrente digital, soy el faro en la tempestad. Con la estética retrofuturista traigo la cruda verdad. Es Hora Raymond, la noticia al instante. Tu fuente directa con voz de gigante. No hay tiempo que perder, el mundo está girando.